¿Has tenido que despedir a alguien alguna vez? He tenido que despedir a mucha gente. ¿Cuál ha sido la experiencia más traumática? ¿Cuántas personas tuvisteis que despedir? Si era una compañía de 1000 personas, se quedaron unas 300. ¿Cómo te preparas tú para que esto te afecte lo mínimo posible? Un despido es una derrota de la empresa. Ay, estaba por el growth y ahora estoy en formato EBITDA. Crecí y ahora me he tenido que petar a 250 y es el mercado. No, había elecciones en esa época en la Generalitat de Cataluña, iba a haber un cambio de gobierno. Pues las negociaciones del ERE no se hacían ni en la empresa, se hacían en la sede del partido político que iba a ganar las elecciones. ¿Cómo comunicas un despido a la plantilla que se queda? No se tiene que tener miedo a la claridad. Si la gente no tiene información, se la imagina. Lo que pasa es que hay un sistema injusto de poder, que es que cuando más arriba, más trolas se explican. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Muy contento de estar contigo. No es la primera vez que nos vemos, pero sí que es la primera vez que tenemos, ¿no?, una entrevista o un podcast cara a cara, la cosa que me hace mucha ilusión. Me gustaría también, antes de empezar, y que nos pongas un poquito en situación, porque eres una persona que para mí eres referente en el mundo de recursos humanos. ¿Cómo decidiste empezar en este mundillo, o cuál ha sido un poco la vocación que has descubierto para empezar a trabajar aquí? Bueno, la verdad es que no fue tan planificado. Es decir, yo cuando era joven me gustaba mucho el baloncesto, me tuve que medio retirar por una lesión en el ojo, empecé a ser entrenador de baloncesto, entonces lo que es la gestión de equipos y buscar competir con los equipos, buscar un rendimiento, pues realmente me gustó mucho. Y ahí, empecé a aprender muchas cosas de liderazgo y de estrategia, de táctica, y después cuando me tocó el tema de escoger una carrera, pues también tenía un bagaje familiar, que mi madre trabajaba en cosas parecidas durante una época, y pues lo tomé un poco sin esa claridad. La gente dice que no tengo muy claro qué hacer en el futuro. Yo no tengo muy claro. Pero bueno, más la experiencia del baloncesto, más estos estudios, más tirando a recursos humanos, pues me dio una salida profesional. Y entonces, cuando empecé a trabajar en el mundo profesional, pues quizá yo creo que tuve una ventaja competitiva por todo lo que había aprendido en la dirección de equipos en deporte como es el baloncesto. Y nada, y ahí me quedé, fui evolucionando desde la parte más hard, más de payroll, de benefits, en multinacionales, también de relaciones laborales en entornos difíciles. Después de una serie de experiencias, pues decidí pivotar más a la parte más soft, o que sería más de desarrollo, más de liderazgo y management y todo esto en entornos digitales o de startups, y la verdad es que tomé la decisión en un momento en que me ha ido bien por la carrera profesional. Ahora parece una decisión obvia, pero para 2010 pues habían 4 proyectos digitales en Barcelona, y yo dejé de estar en gran consumo o estar en empresa multinacional ganando bastante dinero, y me fui por un tercio de ese dinero al entorno digital, y al final ha sido una inversión positiva en mi vida. Ahora hablaremos de esto, porque tienes una carrera pues muy larga en el mundo de recursos humanos. Si tuvieras que definir o resumirla rápidamente, ¿quién es Joaquín Campà, sobre todo a nivel profesional, o si tuvieras que resumir tu carrera? He sido muchas cosas. Lo que puedo decir es que el resultado final es que soy una persona muy enfocada a las personas, a los equipos y temas de cultura y visión, pero siempre entendiendo al servicio del negocio, ¿no? Y entonces creo que he sido suficientemente valiente, o a veces también podría decir íntegro, ¿no?, en alineando lo que pienso, lo que digo y lo que hago, para poder poner comunidades humanas profesionales un poquito pues en sintonía hacia un objetivo común, ¿no? Y lo que hago principalmente ahora, seguramente ahora si me pusieran a ser muy técnico en muchas cosas, yo ya soy un inepto, ¿sabes? Porque ya me he salido un poco de ahí, ¿no? Pero yo todo lo que es que me den una situación de una compañía que pasa por un mal momento, o que tiene un problema de liderazgo, o de cultura, o que se sienten perdidos en general, pues yo soy una persona que ayuda, ¿no?, a
no quiero decir la palabra doctor, pero pues sí, pues tengo pacientes, por decirlo de una manera, que les pasan cosas que no parecen que solo les pasa a ellos, pero les pasa a muchas compañías. Poner un poquito en orden en ciertos aspectos clave para que la cultura sea una cultura de alto rendimiento, pero también sana y no tóxica. Esto te resumiría muy rápidamente. Vamos a ir a esa parte, ¿no?, inicial de tu carrera o una de tus primeras experiencias profesionales, donde seguramente sí que estás haciendo un trabajo más operativo, ahora también nos explicarás. Y una de las organizaciones donde estuviste, has comentado electrónica de consumo, fabricante, distribuidor y vendedor, ¿no?, de este tipo de electrónica, que era Sharp, ¿no? Sí. Una empresa que está situada aquí muy cerquita de Barcelona. ¿Por qué empezaste a trabajar ahí? Es decir, ¿cuál era la propuesta que se te propuso? ¿Cuál era tu posición? Anteriormente a esto, para entender cómo acabó allí, yo estaba pues en una multinacional haciendo tareas más como técnico de recursos humanos, y previamente a Sharp pues me viene una opción de ser director de recursos humanos antes de los 30 años de una compañía de más de 500 personas de transporte sanitario. Entonces, que no estaba nada preparado, o sea, era una imprudencia contratarme, o sea, no tenía ni idea de lo que iba a hacer allí, ¿vale? Pero me salté al vacío y bueno, y por esos skills que te he dicho antes del baloncesto, de cierta experiencia en el entorno de recursos humanos, pues bueno, fue bastante bien, pero era un entorno duro, era una cooperativa de trabajo donde era muy curioso porque había trabajadores que eran socios de la compañía y sus jefes no. Esto hacía que fuera súper complicado lo que es la gestión de cierta política interna que había, ¿no? Pero bueno, entonces vi que tenía unos gaps muy importantes y empecé pues, a estudiar másters, para decirlo de una manera, o posgrados, ¿no? En escuelas de negocios, sea en ADA o en SADE, para poder complementar esos gaps que yo veía clarísimo, porque me había dado contra la pared de tener un cargo al cual no estabas preparado. Y en una de esas conversaciones con profesores de estos másters o posgrados, pues me dieron la oportunidad de ir como de segundo de a bordo, ¿vale? Como de recursos humanos de una compañía, de un manufacturing site más una comercializadora, que era muy grande, que casi en pico de producción pasaba de los 1.000 trabajadores en Sant Cugat, que era Sharp Electrónica España, y mi misión allí era más liderar toda la parte soft, de capacidades, de proyectos transversales, temas de organización, de desarrollo organizacional y todo tipo. Al final era ayudar en todo, y nada, y por eso acabo allí. Es decir, estoy en multinacional como de cola de león, ¿sabes? Me voy de cabeza ratón a otra compañía que me dio una oportunidad un poco, pues muy pronto, ¿no? Y entonces un híbrido de las dos cosas, ni ser el número uno, ni solo ser técnico. Me fui a Sharp, y fue una experiencia al principio muy bonita, con gente muy buena, y entonces también te da muchas tablas el manufacturing, es decir, la fábrica, de la parte industrial. Yo creo que mucha gente de recursos humanos ha ido saltando a veces buscando la empresa sexy, ¿no? Y yo creo que la parte industrial te hace tocar de pies en el suelo. Es una muy buena escuela. Yo sé, y que muchas veces, si implementas bien una estrategia en un mundo industrial donde tal vez es más duro, pues muchos de los aspectos de recursos humanos, porque tienes que trabajarlo mucho más, tienes que pensarlo mucho y desarrollarlo, después llevarlo a una empresa sexy es mucho más fácil, porque naturalmente después te lo llevas a una startup que ahora lo está petando, implantar ciertas cosas. Mira, ¿no? de hecho, ahora salto, seguramente me salto tu guión, pero también me ha pasado en el mundo de la startup. Es decir, yo empecé en el mundo de la startup en una compañía que se llama Let's Bonus, y el presupuesto de recursos humanos era 0,0, ¿sabes? Mi equipo era una persona y media, ¿vale? O dos personas, para ser en concreto, y pasé Social Point, que el presupuesto, no lo digo por vergüenza, pero era astronómico. ¿El presupuesto de Social Point era más de 1 millón de euros? Sí, pues por supuesto. O sea, nosotros, una compañía que es difícil que vuelva a haber una compañía con tanto presupuesto, tanto foco en recursos humanos. Pero lo que quiero decir es que la escuela de hacer cosas con cero dinero y sin equipo, en el momento que después pues pusieron un equipo muy bueno, de gente buenísima, yo tenía un equipo buenísimo, y con dinero, claro, entonces la verdad es que aunque el entorno era muy competitivo y la competencia también tenía
algo parecido a lo que teníamos nosotros, la verdad es que el resultado fue muy, muy, muy bueno. Por lo tanto, las escuelas cuando te falta algo, ese equipo, recurso o un entorno en concreto idílico, esto también te curte mucho, que cuando te dan los elementos que te faltan, entonces te estás muy preparado. Yo creo que si saltas directamente a la compañía súper sexy con mucho dinero, yo creo que te falta entender, ¿sabes? Y comparar con otros modelos y te puedes equivocar y no tocar de pies en el suelo. Yo creo que al final también es todo, yo le llamo el triángulo de la estrategia. Es decir, necesitas 3 cosas para implementar una estrategia, que son personas, naturalmente, un equipo que entiendas muy bien cuáles son las habilidades, conocimientos y experiencia que necesitas. Después, tecnología. Es decir, qué herramientas vas a necesitar desplegar para llegar a aquellos objetivos, ¿no?, que te has propuesto. Y por último, procesos, ¿no? Es decir, qué flujo de trabajo vas a crear para poder llegar hasta ahí. Que esto es lo que te hace, pues, te compacta las otras 2. Sí, esto es totalmente cierto, y le puedes sumar el tiempo y le puedes sumar otras cosas. Y lo que sí también te diría es que me he dado cuenta muchas veces que las compañías, y lo entiendo, pero se ponen, o sea, porque les falta cosas muy básicas, se ponen a hablar muy rápidamente de tecnología, procesos y cosas muy complicadas o cosas muy avanzadas. Y creo que realmente a veces les falta lo básico. No se escuchan, no colaboran, ¿vale? No piensan el porqué, no alinean qué piensan, qué dicen y qué hacen. No le están metiendo sentido común. Por tanto, esto que has dicho tú es importantísimo, pero si llega sin haber reconocido que les falta lo básico de la actitud para cómo generar una comunidad humana o un equipo, entonces es cuando se lía, y entonces acaban culpando al que implanta la tecnología o el RP o el el Data Scientist Department, o sea, se lían. Y digo, no, si eso es súper importante, y con eso si no vas con eso no avanzarás, estoy de acuerdo, pero es que te falta lo básico. Yeah. Y fliparías de la cantidad de gente que va buscando la solución en la tecnología, en la herramienta o en el proceso, y lo que le falta es pues, un liderazgo, o simplemente tonterías como tener objetivos claros, decir las cosas claramente, comunicarlas claramente. Entonces, intentar montar eso sin tener eso, bueno, es meter capas a la compañía sin haber sentado las bases. Me parece interesante. Ahora sí que me gustaría entrar un poquito en la temática de hoy, que creo que es muy interesante. Es una temática que, si te digo la verdad, me hace mucha ilusión, porque en recursos humanos tenemos, o sea, creo que todos somos muy humanistas, y a veces nos cuesta mucho hablar de la parte más negativa de nuestro trabajo, ¿no? Que normalmente es cuando tienes que despedirte de ciertas personas, ya sea por voluntad propia o por voluntad ajena, de aquellas personas que no encajan o que deciden irse a la organización. ¿Tú, Joaquim, has tenido que despedir a alguien alguna vez? Bueno, perdón por la expresión, muchísima gente he despedido en mi carrera profesional. He estado en 8 o 9 empresas, algunas sí, en épocas bollantes, en otros en épocas de crisis, o sea, Lehman Brothers, la .com, o sea, he tenido que despedir a mucha gente. No me ha tocado el tema más sexy, pero me mola que no sea uno de fácil. Sí. Bueno, me gusta por esto, porque estabas diciendo, tú eres un perfil muy humanista, centrado en solucionar problemáticas muy concretas, y de repente, por lo que me estás diciendo, te has encontrado con situaciones en las que has tenido que despedir gente cuando seguramente no es, ¿no?, tu visión o tu tarea ideal, porque te gusta generar, es decir, te gusta generar espacios donde la cultura o la gente se sienta comprometida con esa cultura, ¿no? Sí, yo he agradecido mucho las experiencias más traumáticas, porque es verdad que me han curtido. ¿Cuál ha sido la experiencia más traumática, tal vez, que has vivido a nivel de despidos? O sea, hay algunas que son individuales y otras que son colectivas, ¿vale? Si yo te digo dónde quizá se te cayó la venda de los ojos y dijiste, wow, mi trabajo también va de esto, y no en pequeña escala, sino en gran escala, seguramente fue en Sharp, cuando hubo el problema de Lehman Brothers. Y a mí también se me perdí la inocencia, porque al final me di cuenta que si tú trabajas en una multinacional, tú estás muy lejos del centro de decisiones.
Y tú no puedes cambiar el destino realmente de la subsidiaria porque siempre las cosas se decidirán en headquarters. Tú solo puedes decir cómo lo haces, ¿no? Vale. Y entonces esto es una gran influencia. Pero incluso aunque puedes decir cómo lo haces, cuando hay un proceso traumático como fue la deslocalización de una fábrica, al final se salvó una parte yo ya no estaba en ese momento, haciendo un traspaso industrial con otra empresa. Pero ¿cuántas personas tuvisteis que despedir o cuántas personas se tuvieron que ir de la compañía? Hay varias fases, ¿vale? Yo no estoy en la última fase, pero si era una compañía de 1.000 personas, creo que se quedaron unas 300, ¿vale? De esas 1.000 personas, 300 eran fijos discontinuos, pero tú imagínate, pues unas 400 fuera, se quedaron unas 300 donde se fue la fábrica y se quedó la comercializadora principalmente y un centro de I+D. Lo que pasa es que yo empecé el proceso y yo viví unas situaciones en el proceso que yo dije, yo no quiero estar aquí, ¿sabes? Y entonces empezamos el proceso, fueron varias tandas de salida de personas y hubo un momento en que cuando yo entendí cómo se hacían los despidos en multinacionales en el extranjero vinculados con las fuerzas locales, era complicado. Por ejemplo, ¿qué son las fuerzas locales? Te pongo un ejemplo. Cuando tú quieres tomar una decisión empresarial que tendrá un impacto en media, o sea, en periodistas, ¿vale? Por ejemplo, cómo lo haces y el control de la información que sale es muy importante. Y, por ejemplo, había elecciones en esa época en la Generalitat de Cataluña y se sabía seguro que iba a haber un cambio de gobierno. Vale. Pues las negociaciones del ERE no se hacían ni en la empresa, se hacían en la sede del partido político que iba a ganar las elecciones. Y me acuerdo que ¿Con representantes de la empresa, de los trabajadores y del partido político? Los trabajadores no, los trabajadores se hacían entonces en Vía Laietana con comisiones o en la sesión de UGT y se iba doblando. Pero bueno, es igual. Pero una de las cosas que me pasó, por ejemplo, y no quiero hablar más porque al final, si no, al final me caerá una demanda, es que el partido político ese nos cambió el consultor que nos llevaba el proyecto. Yo dije un WTF gigantesco. O sea, tenemos un tío de puta madre, un ex tío de Bekiser que estaba haciendo los números y cuando fuimos de la primera reunión, de la segunda reunión, el partido político ya nos dio el nombre de la persona que nos iba a ayudar en el proyecto. Y yo ahí ya mi mente empezó a afectarme la integridad, cómo se hacían las cosas. Entonces, bueno, tuvimos una serie de discusiones internas con varias personas importantes de la compañía y las respuestas que me daban no me gustaban nada. Y no quiero entrar en detalles porque está publicado, están los juzgados, pero no me gustaba nada. Entonces, había ido a una compañía que funcionaba, que había tomado una decisión fuera de ella y aparte la decisión hubo un momento que fue un horror porque se fue a Polonia y entonces esta empresa quiso que todos los proveedores también se fueran con ellos a Polonia, pues que no escogieron en Varsovia o Gdańsk, escogieron un pueblito en la estepa polonesa y entonces los proveedores también se instalaron alrededor de la nueva fábrica y empezaron a contratar a todos los del pueblo y entonces el Sharp tenía que fletar autocares desde lejos del pueblo, o sea, habían movido de Sant Cugat para irse a pagar menos costes, entonces sus proveedores que le dan servicio a ellos se habían quedado con la masa de trabajadores y al final tenían que ir a buscar trabajadores a 2 horas o 3 horas. O sea, aparte, era un churraco, ¿sabes? Es que yo entiendo que el capitalismo se va moviendo a menos costes y de la misma forma que vino a Sant Cugat o a Rubí, porque estaba en la frontera, y antes estaba en Manchester, pues yo entiendo cómo funciona el capitalismo, pero es que aparte todo me pareció un churraco que habían decidido muy lejos y dije, al final el learning fue, hostia, quiero trabajar muy cerca o del CEO o del centro de decisión y las próximas de mis experiencias yo no voy a depender sinceramente de lo que se opine a 3.000 kilómetros y hacer un juego político de influencias, que de hecho de otra manera, porque es Disneylandia comparado con esto, cuando ahora Social Point se vendió a Zynga, entró en un proceso que no es el mismo, no tiene nada que ver, es súper sano lo que está pasando allí, pero igualmente a mí me alejaba ya no iba a poder tomar las decisiones con libertad y yo ya empecé a decir, bueno, pues nos vamos a ir.
Si has llegado hasta aquí y te está gustando lo que estás escuchando, has de saber que siempre guardamos una parte de cada entrevista para nuestra comunidad de HR Lovers, una comunidad formada por profesionales de recursos humanos que tienen acceso a todas las entrevistas que hacemos. Así que si quieres acceder al fragmento de hoy, lo único que has de hacer es ir a la descripción de este episodio y registrarte en el enlace que te hemos puesto. Con Joaquim hemos hablado sobre su papel en la startup de moda ahora mismo en España. Y cuando digo moda es por dos cosas. La primera, porque es la startup de la que todo el mundo habla. Y sí, estamos hablando de Nude Project, pero es que además es una startup que ha conseguido crear una cultura brutal dentro del mundo de la moda. Así que Joaquim nos explicará un poquito mejor cuál es la situación que se está viviendo a día de hoy dentro de la organización y cuál es el papel de recursos humanos. Si quieres ver esta parte de la entrevista, lo único que has de hacer es ir a la descripción de este episodio o también puedes ir directamente a nuestra página web, hacer clic en el enlace y registrarte. Nos vemos ahí. Justamente me ha gustado mucho lo que has comentado de que al final aquí la decisión estaba tomada, solo podías influir en el cómo. Entonces, a mí lo que me gustaría entender un poquito mejor, porque yo creo que todas las personas que se dedican al mundo de recursos humanos, antes o después se va a enfrentar en una situación que va a tener que despedir a alguien que no quiere despedir, porque pues, la compañía simplemente pues, no puede permitirse o tiene que reducir costes o lo que sea. ¿Cómo montas un proceso de offboarding que tenga sentido, que sea humano, que sea cercano y que la persona, a pesar de ser despedida y del varapalo que se va a llevar, ostras, lo pueda llevar de la mejor manera? ¿Cuáles son los consejos que nos darías? Pregunta difícil, ¿eh? Es pregunta difícil y me voy a ir por las ramas y después te voy a concretar. Primero de todo, un despido es una derrota de la empresa. ¿Vale? Y una responsabilidad de la empresa. Es decir, tienes que analizar siempre, hacer un post-mortem y qué ha fallado. Es decir, falló el fit, y si el fit no lo miraste en el reclutamiento, el problema es la persona o es el manager, el problema es que fuiste muy rápido contratando y no buscaste referencias, no buscaste referencias, acompañaste a esta persona, no acompañaste a esta persona, y aunque no sea así, porque gente a veces te puede colar diferente tipo de gente, aunque no sea así, si no piensas que es así, ¿qué pones para mejorar? ¿No? Entonces, yo lo primero que digo es que lo más importante es que la compañía se analice qué ha pasado y qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar o para que nos pase menos. Eso, responsabilizar sinceramente esto. En cómo hacerlo y serlo humano, yo diría que sí, se tiene que ser humano, pero no tienes que pasar de humano. Y me explico por qué quiero decir con esto. Yo estos despidos paternalistas no has hecho nada mal, ¿sabes? Pero la compañía, mira, nos hemos equivocado y tal. Yo creo que es un sistema paternalista que dice, bueno, pues que despidan a mi jefe o que despidan a la compañía, porque si yo no he hecho nada mal. Intentar salvar el conflicto vendiendo una película como una pareja, no eres tú, soy yo, ¿sabes? Eso me pone a mil. Por tanto, lo que diría es cosas claras, es decir, decirle a la persona, sobre todo en el acto, decirle claramente, porque también he visto momentos en que se despide la gente que yo a veces estaba al lado y dice, no creo que haya entendido ni que le hayamos despedido, porque hemos dado tantas vueltas. Claro, es ser claro y después decir qué es lo que no ha funcionado y que esa persona entienda, se la trate como un adulto y entienda perfectamente por qué se ha tomado la decisión. A la hora de montar el sistema, porque ya me he ido al acto final y me he saltado yo lo que siempre pido es que un despido nunca sea una sorpresa. ¿Cómo lo haces esto? Es decir, que tiene que haber un acto previo, ¿vale? En el cual tú explicas que hay una situación que no está funcionando, con unos objetivos claros de mejora y con un tiempo para mejorarlo, ¿vale? Y con un acompañamiento de que esto tiene que mejorar. O sea, se le da la opción al empleado de poder mejorar antes de tomar una decisión de que sea despedido. Sí, y se le comunica, no que va a ser despedido si no se llega aquí, pero sí que hay unos meses previos donde, ostras, este es el objetivo, queremos conseguir que tú pases de este rendimiento a este otro, y nos hemos puesto pues 3 meses, 6 meses. Mira, yo mi opinión puede ser una y puedo tener prejuicios y vallas. Yo te voy a ir con patrones para que sea más factual. Yo en mi experiencia laboral me he encontrado, no sé, pero casi todas las veces
que yo he ido preguntando o acompañando a los equipos cómo está el equipo, cómo va, y todo estaba bien. Y cuando se acercaba el appraisal, todos los managers me levantaban la mano diciendo, esta persona está funcionando, ¿sabes? Tenemos que tomar una decisión. Y lo que pasaba es que había una historia de desconexión totalmente anual, y solo de pensar el manager que se tenía que enfrentar a la appraisal, a esa persona, y qué le iba a decir el conflicto, preferían pedir su cabeza. Y así lo digo, así de claro. Esto me ha pasado, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es porque hay una irresponsabilidad en la gestión de las personas durante su vida, y en cambio hay un momento que es, pues, hacer lo que se llama el cut the rope, o sea, corto la hoja y mañana no va a estar aquí, y como no estaba funcionando, es justa la decisión. No. Aquí hay una falta de acompañamiento, de seguimiento, de explicar claramente que las cosas no funcionan, de generar un conflicto previo menor para evitar un conflicto mayor posterior, que esto, pues que aquí, o sea, ahora sí, quizás me exagero, pero a día de hoy, son las 11:05, en Barcelona deben haber 4.500 managers haciendo ese modelo. Ahora mismo, segurísimo, porque hostia, me ha pasado en todas las compañías que si he tenido el mismo patrón, se acerca el momento, ahora sí, de dar la cara, de explicar el rendimiento o de poner los objetivos, de evaluar, y ahora sí que es la época de los despidos antes de enfrentarme a una appraisal. Bueno, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con la falta de experiencia, y ahí es donde el departamento de recursos humanos tiene que saber, tus managers, por muy gallitos que parezcan, están cagados de miedo, ¿sabes? No tienen experiencia gestionando personas, entonces tú los tienes que ayudar para intentar evitar cuando la compañía empieza a hacer las cosas mal. Como error común, me quedo con el que has comentado, que es algo muy habitual, que yo he vivido, que cuando hablo con personas que conozco me dicen, ostras, es que, pues, que las han despedido lamentablemente, y que me dicen, o sea, es que estaba en la reunión de despido y tuve que preguntarlo si me estaban despidiendo, porque llevamos media hora y estaban utilizando eufemismos de en plan, es que nos sabe muy mal, tal, pero no... Por propio miedo y no querer afrontar no querer quitar la tirita de golpe, utilizas, pues das vueltas al tema y no dices, hey, mira, vamos a parar de colaborar, o esta reunión va a acabar con el fin de tu contrato, y después puedes explicar, ¿no? Pero a veces me da la sensación que le damos demasiadas vueltas, y la experiencia que vive ese empleado es todavía peor, porque no somos tontos, ¿no? Tampoco las personas. Y cuando tú ves, pues vas a un tipo de reunión como esta, que normalmente además es con personas o con managers que dices, ostras, nunca me he reunido con mi manager y alguien de recursos humanos, y así que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, creo que dar también un poquito de formación a estos managers para ayudarlos a que sea todo lo humano más humano posible, pero también, pues, comentando lo que decías, ¿no? Que tampoco es un proceso duro. Resumiendo, porque si no me lío lo que te he dicho, que no coja por sorpresa y que seas muy claro en la reunión. Vale. Porque si no hay momento, yo estaba, dimite tú, entonces. Si todo lo que me has explicado es verdad, yo no he hecho nada mal, la culpa es tuya y ha sido una mala suerte. Y después también hay estos procesos individual. Después yo creo que falta realmente autocrítica en procesos globales. Ahora sí que me voy al mundo de la startup de, estaba por el growth y ahora estoy en formato EBITDA. Me crecí y ahora me he tenido que petar a 250 y es el mercado. No, es que no, tienes una responsabilidad y tú no puedes ir aquí, ¿sabes?, haciendo la dieta del yo-yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ser profesionales, de la estrategia, de mirarte las cosas importantes requieren tiempo, paciencia. No. Hay una teoría que se llama la teoría de la densidad de talento, que la desarrolló Reed Hastings, es el fundador de Netflix, no sé si la conoces. Sí. Explico la historia muy rápidamente. Netflix en 2001 tuvo que despedir al 33% de su plantilla. Estamos en plena crisis de las .com. Netflix está en un momento, pues, muy tocada a nivel de caja, propone su compra propone a Blockbuster, que era su competencia directa y la cadena más grande de videoclubs de Estados Unidos y del mundo, que la comprara por 50 millones. Blockbuster dice que no, que ni hablar, que el negocio no acaba de ver la viabilidad, y en ese momento Reed Hastings, con la directora de recursos humanos del momento, se plantean, ostras, tenemos que despedir, somos 120 personas, se han de ir 40, ¿cómo lo hacemos? Y empezaron a hacer dos categorías, ¿no? La primera categoría eran las personas que rendían más y que sabían que, pues, a nivel de talento, experiencia, tenían que quedarse, y después aquellas que a nivel de rendimiento, pues, estaban teniendo ciertos problemas.
Y se dieron cuenta que había empleados que era muy fácil no situarlos, después había una gran masa en medio que habían muchas dudas, ¿no? Pero bueno, intentaron separar en únicamente 2 categorías. Y uno de los grandes miedos del fundador de Netflix fue, ostras, cuando despidamos a 40 personas de las 120, va a haber un impacto emocional en la empresa muy negativo. ¿Qué podemos hacer para que no sea así? Y después, cuando lo hicieron, se dio cuenta de que sucedió todo lo contrario. La gente estaba más comprometida, la gente tenía más ganas, la gente le metía más horas, la gente es como que se involucró mucho más en el proyecto y se preguntaron, ¿por qué ha pasado esto? Y lo que llegaron a entender es que puedes tener menos talento en números absolutos, es decir, pasar de 120 a 80 personas, pero en términos relativos la concentración del talento sea más densa, es decir, la media de talento por persona sea más elevada y las personas más productivas se desarrollan mejor su trabajo en entornos donde tienen personas a la par, ¿no? En cambio, cuando hay personas muy productivas o muy buenas que tienen que tratar con empleados que también tienen un rendimiento más bajo, vemos que la desmotivación crece, que hay muchas trabas, que todos son problemas y les cuesta mucho más desarrollar los proyectos. No sé si tú, en la experiencia que has tenido, has visto esto, una experiencia que, como Reed Hastings explica en su propio libro, que fue como reveladora y algo que impulsó a Netflix al éxito, o normalmente suele ser más lo otro, en plan, ostras, despedimos gente y realmente se arma un Cristo en la organización que para solucionarlo necesitamos de horas y esfuerzo. Buah, me has metido mil tiras en la cabeza y te podría tirar por cualquier parte. El que más te guste, tira. Bueno, primero de todo todas las historias de éxito que acaban en un libro solo te explican las historias de éxito que acaban en un libro. O sea, es decir, nadie hace libros del cementerio de empresas, del cementerio de empresas haciendo listas negras. O sea, primero el matiz. Pero hay algo que sí que es cierto o que me puede resonar familiar, es que las compañías, los equipos en concreto, lo más pequeños posibles con el mínimo de layers posibles, es decir, de jerarquías, más achatadas y más pequeños. Es verdad que en el momento en que tú te empiezas a hacer los equipos muy grandes, muy jerarquizados y con muchas dependencias y muchos poderes, se hace tan complejo que el propio buen talento que quiere emerger y quiere trabajar bien está debajo del peso del número y el peso de las estructuras, y entonces no puede desarrollarse tranquilamente. Por tanto, si el equipo se reduce y se cortas un poquito los layers y la gente está más enfocada al producto, más que haciendo funciones transversales que generan dependencias, te puede funcionar bien. Pero bueno, quizá para poner un poquito más de chicha a lo que has dicho, sí, es verdad que también pasa lo contrario, es decir, compañías que no toman decisiones de despedida a personas que no están a un cierto nivel, porque no tienen el coraje o porque tienen ¿Quién no está al nivel? ¿Las personas o la empresa? Las personas. Vale. Al remordimiento, no están haciendo delivery, entonces si tú las aguantas, pues al final la gente buena pues también se pone al nivel de la mediocridad, ¿no? Entonces hace una malversación de todo el talento que tienes. Si tú realmente pues tienes unos sistemas de control, de rendimiento o como quieras llamar, para promover que el talento esté a un nivel de ambición alto, pues es un círculo virtuoso y el otro es un círculo vicioso. Es decir, si el trabajador es muy bueno y ve que va a estar retribuido igual que el que quizá no está a su nivel, y las personas también, te diré que al final todos estos recursos humanos lo podemos complicar mucho, pero la gente lo que quiere es trabajar con gente buena y buena gente, ¿sabes? Alineados en un objetivo en concreto que les llene. Aparte, y si tienes roto esto, ponle los procesos, ejercicios que quieras, que está roto esto, ¿sabes? Y ya está. Volviendo al tema de los despidos, nos has explicado un poco cómo lo haces tú, cómo te gustaría en el mundo ideal, ¿no? El despedir a alguien directamente. ¿Cómo comunicas un despido a la plantilla que se queda? Porque creo que es tan importante, ¿no?, el comunicar bien a una persona que se va a ir,
pero después también comunicar al resto del equipo que se va a quedar para que el golpe emocional sea el mínimo posible, para que puedan entender los motivos por los que estas personas se han ido y también un poco que entiendan cómo se va a seguir desarrollando todo el trabajo a partir de ahora. A veces me ha dado la sensación de que cuando despedimos a alguien simplemente se despide, el equipo que se queda no sabe muy bien por qué, se empieza a generar esa rumorología que hace entrar a la cultura en un círculo vicioso que si no se cura en el momento puede acabar, acabar convirtiéndose en una cultura tóxica del cotilleo, ¿no? De la especulación y de crear un ambiente que realmente no es apto para desarrollar un buen trabajo. No se tiene que tener miedo a la claridad. Ya está. Y todo esto tienes unos porqués, de una razón, y si esos porqués te han hecho tomar una decisión, esos porqués se pueden compartir con el resto de colaboradores. Entonces, yo no creo tampoco no hace falta hacerse la harakiri de enviar un mail a toda la compañía que quede negro sobre blanco. No, porque al final también hay gente que pues, también puede sufrir miedo de cada vez otro el mail de la muerte, pero sí que el manager del departamento en concreto donde sus colaboradores están trabajando con esa persona que le acaba de pasar eso, sí que los que se quedan tienen que saber de su propio manager, o sea, del manager de ambos, las razones por las cuales se ha tomado esa decisión y ser claro y directo y no tenerle miedo a esto. Yo le tendría mucho más miedo a no decirlo y o sea, si la gente no tiene información se la imagina. Pues tanto, tienes que controlar la información y tienes que ser honesto y decir la verdad. El problema es cuando quieres controlar la información y eres una sarta de mentiras, una detrás de la otra. Bueno, entonces cállate, no hace falta. Pero si no es entre callarte y decir la verdad, toda la fuerte es la verdad y la gente responde bien después, ¿no? Sí. Iba a hacer un taco, pero responde súper bien. O sea, hay gente que no tiene que estar ni de acuerdo. Hay gente, eso del agree to disagree, a veces funciona. La gente dice, es que no estoy de acuerdo, pero por fin alguien me lo cuenta y vamos con ello. ¿Vale? Es que a veces el problema no lo tenemos con la información negativa, lo tenemos con no recibir esa información negativa. O sea, yo quiero saber que no me has seleccionado en un proceso de selección, pero quiero saberlo, me da igual si al final no soy el elegido. Quiero saber el por qué has despedido a alguien. Quiero no tener información, porque si no, es esto, me la voy a inventar. Y también es verdad que te estoy diferenciando a la gran compañía y a toda la compañía o al equipo, porque hay gente también que a toda la compañía, ¿sabes? Explicarle todo el rollo de un equipo que tú no formas parte. O sea, depende de las dimensiones de compañía, esto lo tendría que matizar. Una cosa, y que lo reconozco, que es muy habitual y que yo he hecho este error y que yo puedo decir aquí en un podcast, no tengas miedo, y yo lo he tenido y lo he hecho, es que a veces se cumple esto, y es un tema bastante injusto, se cumple esto con los trabajadores, con los leads, con los managers, pero cuando empiezas a ser directivo y hay una situación de estas, yo lo he hecho, levanto la mano, sí que se tiene que enviar un mail a toda la compañía porque se ha ido, yo sé, el CFO, el CEO, el CEO y todo, y ahí sí que, bueno, hay una prosa, una poética en el mail que lo dices sin decirlo y tal, porque seguramente lo has pactado con ese ejecutivo para que no tenga problemas en el mercado, porque es parte del pacto de salida, no sé qué. Y esto no lo recomiendas. Yo no lo recomiendo, pero bueno, lo he hecho 7, 8 veces. Reconocer, o sea, al final no puedo venir aquí, no se hace. Si lo habéis hecho, que sepáis que yo también lo he hecho. ¿Qué pasa? Cuando te vas cogiendo experiencia, vas cambiándolo un poquito. Cada vez lo haces menos, cada vez lo haces en casos más extraordinarios y vas tendiendo a cero, pero vienes de 100, de 1000 veces de haberlo hecho y cada vez lo tienes que ir mejorando y diciendo, cada vez, si hay una cultura de transparencia, honestidad bidireccional, por favor, vayamos diciendo, lo que pasa es que hay un sistema injusto de poder, que es que cuando más arriba, más trolas se explican. Bueno, también porque cuanto más arriba muchas veces tienes más poder de negociación para que la salida se dé en las circunstancias que tú quieres como empleado. Y el employer branding de la compañía, al final también muchas veces muchas compañías utilizan a sus ejecutivos para ser speakers del mensaje de la compañía. Por tanto, al final, si dices la verdad y ves después, ahora mucho digital chusquero, que enseguida te puede decir, a este lo echaron porque tal, y lo tienes y todos los trabajadores lo están enviando. O sea que al final también hay una amenaza del control de la información que antes las compañías eran
bastante opacas, pero podías tener transparencia dentro de aquí. Internamente. Ahora todo es transparente, por lo tanto, todo el mundo lo acaba sabiendo. Pero bueno, es un tema sensible, pero quiero ser honesto de que a veces se hace mucho para abajo y a los de arriba se hace un traje a medida. Kim, una pregunta que me gustaría, a ver si puedes darnos algún consejo de manera breve, porque me gustaría saltar a un tema que también creo que va a ser interesante. Es, hemos hablado de cómo comunicar al empleado, cómo comunicarlo al equipo, hemos hablado de todo el mundo. ¿Cómo te preparas tú como persona responsable de recursos humanos que tiene que tomar la acción de despedir a alguien para que esto te afecte a nivel emocional lo mínimo posible? Y además en un proceso que, como nos has explicado, tú has tenido que hacer de manera masiva, no solo a 1, 2, 3 personas, sino que a 700. Bueno, cuando son muchas personas, en empresas se hace un sistema colectivo, ¿vale? Y el impacto es a muchas personas, pero el proceso es más unitario, ¿vale? Es más fácil, dirías, a nivel emocional. Pero es igual, después de 20 y pico de años trabajando en esto, ¿sabes? O sea, en cada una de ellas, entre 30 y 40, multiplicas, pues, o sea, también he hecho 200 fuera de este sistema, ¿no? Lo que te diría es que es un poquito falso lo que voy a decir, o no soy hipócrita, o no estoy del todo contento conmigo mismo, pero es decir, yo le pongo mucha emocionalidad y le pongo mucha empatía al proceso para evitar llegar en ese momento, pero con el tiempo, en ese momento, creo que me he bloqueado bastante los sentimientos. Es decir, hay algunas que me pegan muy fuerte, pero es en el acto, lo que la gente normalmente tiene miedo, que sería en el acto. Yo creo que, no sé si por suerte o por no suerte, yo en el acto ya soy un profesional. ¿Sabes? Vale. Es decir, en el momento. En el momento yo soy un profesional. Lo que me puede volver loco y me puede llevar semanas de no dormir es que el caso yo no lo vea claro, no lo comparta o esté enfadado por el proceso que se ha llevado. Por ejemplo, te pongo uno que me acuerdo, que no, sin decir nombres, pues contratas a una persona de fuera que se lleva toda su familia, que se está intentando integrar en la ciudad, los niños, pues uno tiene un problema, tal, tienen 3 hijos, no sé cuántos, y se empieza a trabajar y pues la gente no le pone objetivos, no lo acompaña, o le dijeron una posición y es otra, y no sé cuántos, y hay un momento que te viene el CEO o otro, o el pipí de no sé qué, te viene y dices, es que no está funcionando, tendríamos que tener ahora. Yo aquí me vuelvo loco, ¿sabes? Y pienso, saco toda la empatía, saco todo el decir, no, nos vamos a poner muy duros y el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene esta persona, tenemos que hacer el máximo porque hemos hecho una inversión, él ha cambiado su vida para venir. Pero si me dirías, si hay un momento que al cabo de un año que se toma la decisión y se hace, en el momento del acto es verdad que yo no sé si es un tema de autoprotección, pero ahí soy un profesional. No, seguramente también la repetición, ¿no? Que has tenido que hacer el proceso muchas veces, pero al final acabas ya teniéndolo más por la mano y a nivel emocional gestionando mejor quizás todo esto. Quizás por repetición, no sé. No. Quizás es porque lo has pasado tantas veces que dices en el momento. No puede, el momento ya es tarde. Ahora aquí ya no hay nada que, pero es antes que tienes que meter todas para que no suceda eso. O sea, eso es como lo de los fuegos, ¿no? Eso de bombero cuando ya el fuego ya está, no, como tú haces tareas de prevención para que el bosque no se te queme, ¿no? Ahí es donde todo, incluso profesionalidad y emocionalidad. El momento en que tú estás en el fuego es agua y salimos. Qué bueno. Ahora vamos a pasar a un tema un poquito más alegre. Después de todas estas experiencias, ahora mismo estás trabajando como advisor de varias compañías, ayudándolas, como has dicho, en problemáticas muy concretas. Y si hay una compañía que a día de hoy esté llamando la atención mucho en el mercado en general, es Nude Project. Es una marca que lo está petando, ¿no? Una empresa de moda joven que está generando no tan solo pues, una marca en sí, sino pues, también una cultura. Y está transmitiendo esta cultura a millones de personas que la siguen, que son clientes o que no son clientes, pero siguen la marca porque les encantan todo lo que hacen. ¿Cuál es un poco, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo en el proyecto? ¿Qué haces con ellos?